La idea es hablar un poco sobre estándares de arquitectura, cómo podemos pensar la arquitectura de resiliencia para nuestro software. Y resiliencia es importante porque al fin y al cabo no sirve de nada tener una nueva API, una buena documentación si nuestro servicio no funciona de vez en cuando y de una forma consistente. Utilizo esta diapositiva en todas mis presentaciones y me gustaría decirles que tengo el mayor orgullo de las cosas buenas que ya hice. Creo que he hecho buenas cosas en software, pero lo que añade más valor a mi trabajo son los errores que he cometido en mi vida y no han sido pocos. Son cicatrices que cuentan la historia del guerrero y voy a compartir con ustedes algunas cosas que aprendí con errores en los proyectos en los últimos 20 años. Pero para que podamos trabajar con una concepción, me gusta comenzar una charla sobre arquitectura, intentando proporcionar alguna entendimiento de qué es arquitectura. No quiero definir una regla fija, pero solo quiero proporcionarles mi concepción, de modo que lleguemos al mismo tiempo. No quiero que ustedes cambien su definición, sino que utilicemos esta por encuentro. Cuando hablo de arquitecturas, hablo básicamente de 4 componentes. Los primeros son los componentes de mi aplicación. ¿Cómo usted ve su aplicación? ¿Cómo la descompone? Es un poco abstracto. Esta discusión puede ir más allá. Si usted fuese a diseñar su aplicación en el papel, ¿cómo descompondría su aplicación para poder explicar ella? El segundo elemento son las responsabilidades de cada uno de los componentes. ¿Cuál es la responsabilidad que atribuye a cada componente? Y aquí, además, hay un gran problema para quien trabaja con software, porque a medida que el tiempo pasa, de las responsabilidades de los componentes empiezan a confundir. Empezamos a tener uno o varios componentes contribuyendo a la misma responsabilidad y eso suele ser un problema. Otro punto crítico son las relaciones. ¿Cómo funcionan mis componentes? ¿Cómo se comunican? Ese punto es crítico, especialmente en tiempos de microservicios. Hablamos tanto sobre microservicios y yo tengo el caso de un cliente que al examinar el problema que estaba encontrando era que él tenía sus sistemas estaban utilizando casi 1 gigabyte en la red porque estaban transfiriendo de objetos con un tamaño descomunal que no había previsto. Y el último punto es la estrategia, el tema de la estrategia. Y por estrategia de arquitectura, ¿qué quiero decir? Estrategia del griego strategy es un patrón coherente para la toma de decisiones. Muchas veces en software tenemos trade-offs, tenemos caminos y podemos seguir por un camino o por el otro. Y dentro del equipo puede haber personas que defienden una solución u otra. Y eso pasa del tiempo. La cuestión es cómo escoger uno de los caminos. Utilizar un patrón coherente para tomar una decisión es lo que yo defino de estrategia para arquitectura. Y simplificando, las estrategias son los componentes, la responsabilidad, las relaciones y la estrategia, pero llevándolo a un mundo más tangible. Vamos a hablar con la resiliencia y cómo la estrategia puede colaborar con la resiliencia. Quiero colaborar con ustedes con 3 observaciones. La primera cosa es que el camino para obtener una buena arquitectura es comenzar pensando en ella con la idea de medir y medir. Necesitamos comenzar a pensar en cómo conseguimos determinar si nuestra aplicación tiene un buen performance o tiene un mal performance. Tenemos que pensar en el momento 0. ¿Cómo voy a saber si las cosas están funcionando en producción o no están funcionando? Esa debe ser una preocupación esencial y debe comenzar en el momento 0. El problema es que mucha gente lo deja para el final y ahí viene el problema. En segundo lugar, en muchos aspectos, me he perdido. La segunda cuestión, no sé si estaba apareciendo antes porque me he equivocado con el proyector, porque todo es sobre cache. En algún momento vamos a hablar sobre caché también.
prepárase para fallo, su aplicación va a fallar, pero todo se trata de caché y réplicas. Ahora que comenzamos a hablar sobre esto, vamos al primer aspecto, que es medir. ¿Y qué quiere decir con esto? En primer lugar, que tenemos que tener en mente que medir se hace en producción. Con frecuencia, no solo lo hacemos en producción, pero tener una buena estrategia tiene que tener medidas en producción, es fundamental para una solución resiliente. Otro punto importante. Ahora voy a medir. ¿Qué tengo que medir? El punto esencial es empezar a pensar que en la arquitectura evolutiva se utiliza mucho el concepto de fitness functions. No sé si conocen este concepto, pero es empezar a determinar al inicio del proyecto la arquitectura en términos de estrategia, qué medida es relevante e importante para el negocio. Necesitamos tener fitness functions definidas lo más pronto posible. Un ejemplo, uno de mis clientes trabaja con sistemas de APIs y la especificación le dice que el sistema tiene que ser responsivo. ¿Qué significa? ¿Qué rayos significa esto? El sistema tiene que ser responsivo. Los sistemas tienen que estar disponibles 24/7. ¿Qué significa al fin y al cabo en términos técnicos? ¿Qué significa estar disponible para comercio de conversación? Si se hacen un request contra su servidor, contra su API, y ella tarda un minuto en responder, ¿eso es el qué? ¿El sistema está disponible? Eso es lo que estoy definiendo como fitness function. Hay que pensar en qué atributos no funcionales, en qué atributos, cuáles son atributos no funcionales que son relevantes para nuestra aplicación, y lo tenemos que hacer desde el principio, y lo tenemos que colocar dentro de mi estructura, de mi código, de mi arquitectura, alguna cosa que consiga medir ese concepto de esa fitness function que estoy hoy estableciendo. Y más importante es todavía determinar y asociar el concepto de fitness functions con cosas que sean relevantes para el negocio. ¿Qué espera en lo relativo al negocio? ¿Qué es relevante para ustedes? Y eso tiene que ser implantado desde el inicio. Parece obvio, pero se negligencia todo el tiempo. Tenemos que tener metas, tenemos que tener claridad sobre los resultados esperados. Pero ¿cómo definir una meta? Bueno, mi aplicación tiene que responder en 300 milisegundos. Ese query tiene que ser respondido en 300 milisegundos. ¿Para qué sirve esa información? No mucho. Porque si tenemos 305, ¿eso está bien? ¿295 está bien? 340. En la práctica, cuando hablamos sobre métricas, para poder hacer monitoreo, no se puede pensar nunca en valores absolutos. Eso tiene que estar definido en intervalos. ¿Cuál es el límite mínimo tolerable y el límite máximo tolerable? Una vez en una gran empresa, yo estuve en la sala del presidente, había un gráfico enorme, un gráfico de líneas mostrando los desvíos de calidad en producción que habían ocurrido el día anterior. Y yo le pregunté, ¿cuál es la información que consigue extraer de este gráfico? Y la respuesta fue que hay días que son mejores que otros. Eso no significa nada. Entonces, cuando hay que publicar sobre estrategias, sobre business functions, hay que pensar en intervalos para saberse dentro de ese intervalo de normalidad qué es lo que es aceptable y qué es inaceptable, porque las métricas tienen que generar algún poder de acción, tiene que saber que algo está equivocado y conseguir actuar de lo que está equivocado. Medir no sirve para mucha cosa. Yo prefiero medir pocas cosas, pero lo que mida, medirlo bien y considerando intervalos. Otro punto interesante. Pareto funciona casi siempre para un montón de cosas, pero en relación a la arquitectura de software, parece que debe hacerlo mágicamente. El 80% de los recursos consumidos están asociados al 20% de tu código. Piensa en relación a las APIs que desenvuelve.
el 50% de lo que se entrega probablemente está en el 20% de sus endpoints. Me gustó la presentación anterior porque citó la importancia de la documentación y es cierto, tiene que definir dónde tener ese 20% y te va a permitir saber que tienes que documentar mejor. Entonces, en términos de arquitectura, es necesario tener una métrica muy claro. Una vez estaba ayudando a una empresa que estaba trabajando en un sistema para notarias. Nuestro sistema por ley, ellos decían, tiene que estar en el AI 24/7. No podemos estar offline. Si empezamos a intentar entender lo que están haciendo ellos, en la práctica les obligan que el registro de funciones funcione 24/7, el resto de las cosas no. Bueno, se añadió un montón de complejidad al proyecto si se intenta llevar esa especialización para el general y para el sistema común todo. Entonces es muy importante que tengamos claridad de cuál es ese 80% y ese 20% que genera el 80% del negocio, y es donde nos tenemos que concentrar mucho para planear la arquitectura y en implicaciones de I/O. Las palabras importantes son arquitectura, relaciones, componentes, estrategias y pensar mucho en I/O. Yo les puedo decir a un cliente, los problemas de la performance que ustedes pueden encontrar son Red, Disco y Garbage Collector. Si trabaja con Java.net, Red, Disco, Garbage Collector. Es posible encontrar algunas veces que la aplicación de Garbage Collector exprime el 90% de los datos de la aplicación. Y tenemos que trabajar con Pareto al cuadrado. Y Pareto al cuadrado, 64% de los recursos son consumidos en el 4% del código. Esa es otra cosa que tenemos que llevar en consideración cuando pensamos en arquitectura y en relación en condensar la arquitectura para excelencia. 64% de los recursos computacionales son consumidos por el 4% de tu código. En eso, aquí hay que trabajar fuerte en los algoritmos y en la estructura de datos. Y aquí viene esa máxima que esa arquitectura no se aplica. Aquí. Finalmente, Pareto al cubo. Tal vez ustedes ni siquiera necesiten pensar en aquello, pero 51 de los recursos en la aplicación son consumidos por 0.8% del código. Cuando usted está en ese escenario, ahí usted comienza a hablar de microoptimización. Usted comienza a pensar sobre cómo consigue escribir un código más efectivo que respete la máquina y otras cosas. Una de mis experiencias fue ayudar a escribir un banco de datos. Ese número se aplica muy bien allá. 0.8% del código, hasta un poco menos, es responsable por 51% de todo el tiempo que el banco de datos está procesando. En ese menos de 1%, eso es muy feo, pero es extremadamente performático. Cuando hablamos de resiliencia, es bueno pensar que tenemos 3 separaciones. Para 20% de arquitectura, red. Para Pareto al cuadrado, por favor, estructura de datos, algoritmos. Para Pareto al cubo, ahí vamos a traer microoptimizaciones, vamos a trabajar en low level, nivel bajo. Muchas veces vamos a parar al primer Pareto y está todo bien, no hay ningún problema. La cuestión es trabajar de una forma estratégica, usar un padrón coherente. ¿Cuándo voy a trabajar con optimización? Cuando trabaje con Pareto al cubo. Si no estoy gastando un tiempo y aumentando el costo de un proyecto, porque si quiero que ustedes se acuerden de algo saliendo de aquí, que complejidad es costo. Y nuestro objetivo es reducir el costo. Complejidad es costo. Para ustedes recordarse, complejidad es costo. Eso, no se olviden. Vamos a avanzar un poco más aquí.
El desarrollo de la aplicación de cualquier solución precisa ser incremental. Si usted no sabe lo que es PDCA, recomiendo que usted vea. Todo método de arquitectura evolutiva es fundamentado en PDCA. Estudie sobre eso. Es un tema que les dejo de tarea. Prepárese para errores, para fallas. El problema es cuando comenzamos a desarrollar APIs, pensamos en soluciones que se van a integrar con el mundo, y cuando usted ve soluciones que se van a integrar con el mundo, solo puede estar seguro de algo: en algún momento su aplicación va a dar problema. Usted tiene que reducir los impactos de los problemas en sus socios y en sus clientes. ¿Cómo conseguimos hacer eso para prepararnos para fallas? Que quede claro, no soy yo que dice esto. Imagínense, tiene una aplicación A que utiliza un servicio B. Esa aplicación utiliza el servicio B, hace esa utilización de forma sincronizada. Yo entiendo que el servicio A tiene 99% de posibilidad, o sea, durante el día tengo 14 minutos de downtime. Y mi servicio B también tiene 99% de disponibilidad, también 14 minutos downtime. Como la suerte no está a nuestro lado, y ustedes ya contaron aquí, si un servicio depende del otro y de forma sincronizada, en algún momento el downtime sucede al mismo tiempo. Tu sistema, cuando uno depende del otro, siempre la disponibilidad en realidad es 98%. Usted pasó 29 minutos de potencial downtime durante el día. ¿Qué puede causar ese downtime? La red puede fallar. Usted puede tener problemas de información de conexión entre su sistema y su API. Y la red puede no es segura. Usted adiciona otros factores. Criptografía, hay que pensar en transmisión, autenticación. También existe la latencia. Ese es el peor problema de todos. Cuando comienza a trabajar con servicios y APIs, se ignora la latencia. El tiempo para que el dato llegue del computador A al B va a depender de la red que se está usando. El desarrollador tiene que pensar en eso. La largura de banda también, la amplitud de banda. Veo mensajes con un cuerpo de mensaje de casi 1 mega para poder agarrar teléfono y teléfono. El conferencista anterior habló sobre ejemplos del Stack Overflow. No es siempre una buena idea. Transporte. Ese es otro problema. De un lado tenemos una aplicación que tiene un objeto que tiene que pasar información a otra aplicación, y tenemos que deserializar aquí y aquí. Serializar y deserializar. O sea, el garbage collector va a tener que, para descentralizar, voy a tener string y voy a tener más momentos en memoria. En Java sucede lo mismo. Ninguno de los garbage collectors ya no trabaja con objetos grandes, son objetos con más de 84K. Eso para GAPNet. ¿Qué más puede tener 84net? Arrays y strings. Ahí usted comienza a ver la memoria de su aplicación subiendo y no sabe por qué. ¿Qué sucede? El garbage collector, que simplemente hace opción por performance, deja ese string en la memoria un poco más. No podemos ignorar ese factor. Imagínate si coloco un tercer servicio. A depende de B y B depende de C. Ahora tengo 43 minutos de downtime potencial. Imagínate que usted decidió trabajar con 4. Ahora usted tiene 57 minutos de downtime. Ahí usted resuelve jugar en Netflix o Amazon y comienza a trabajar con muchos microservicios dentro de su sistema, y todos ellos dependientes y conectados. Bueno, mis amigos, si usted tiene 6 servicios, usted va a tener con una disponibilidad de 37% por día. Esto es formal proyectado. No sea irresponsable. ¿Cómo vamos a resolver eso? ¿Por qué se está hablando de eso en eventos, en mensajería? ¿Por qué tiene tanta relevancia? Porque el downtime de mensajería
normalmente es 0. Ellos tienen virtuales 100% de disponibilidad. Digo porque nada es 100%. Ese virtual 100% anula el efecto. Hablar sobre disponibilidad con sistemas donde usted está trabajando con múltiples APIs implica en usted pensar en mensajería, pensar en eventos. Si usted no hace eso, en la medida que usted fragmenta su aplicación, aumenta el riesgo de downtime y eso pasa a ser un problema. Estrategias para escalabilidad. Existen varias estrategias de escalabilidad y debemos utilizarlas. Este ejemplo viene de un libro de El arte de la escalabilidad. Cómo se debe escalar la aplicación. Antes de pensar en microservicios, dice, su aplicación puede escalar en la horizontal. Usted resuelve su aplicación colocando más instancias del mismo servicio rodando. Si usted tiene un monolítico y quiere transformar su monolítico en una aplicación escalable, antes de caer en el riesgo, en el costo, porque complejidad es costo de intentar migrar del monolítico al microservicio y encontrar todos esos problemas, prepárese su aplicación para conseguir levantar una instancia al lado. Pero mi equipo no sabe hacer eso. Bueno, aprenda. Aprenda y después migra, si no va a tener problemas en producción. Tiene que conseguir splitar dados. Consigo hacer charging. ¿Usted no sabe lo que es charging? No implemente microservicios. O no, usted consigue escalar en la horizontal, ya consigue hacer charging de sus datos, lindo. Ahora usted puede pensar a microservicios, ya hizo su tarea de casa. Podemos aumentar la resiliencia de nuestras aplicaciones a través de patrones más simples, menos complejos, porque complejidad es costo. Ustedes están muy emocionados, eso me gusta. Mucha gente dice que tengo que crear un servicio que no caiga. Mi código no puede caer. Ese es el modelo JSON. Si él muere, JSON es mejor que nuestro amigo Highlander. Highlander es inmortal. ¿Qué quiero argumentar? Hay un servicio que no caiga. Eso es absurdo. Usted no tiene que preocuparse con un servicio que no caiga. Tiene que preocuparse en tener un servicio que consiga resucitar. Por eso estoy diciendo que traigo el Jason. Jason siempre muere en la película, al final de la película, pero resucita en la próxima. And the movie, and he's always back. Better than Jason. O el agente Smith es mejor. El agente Smith se reerge rápidamente. Ese tipo consigue mejorar rápidamente. Debemos pensar tener un equipo de agentes Smiths. Y vuelve el tema de la escalabilidad en horizontal. Si usted está comenzando a trabajar en APIs, resiliencia significa tener más de una instancia. Cuando una muere, otra asume. O las dos repiten, mueren rápido porque tienen la misma carga. Eso es, el banco de datos es un problema en todas las aplicaciones. El banco de datos, SQL Server, Oracle, Raven, independiente del banco de datos, fueron proyectados para soportar un punch de datos seguramente más de lo que sus aplicaciones tienen que aguantar. Probablemente ustedes están utilizando el banco de datos de una forma equivocada. Este es un problema, hacer dos bancos de datos, dos sistemas, compartir el mismo banco de datos, porque es un problema. Problem for a very simple reason. If you have to update a scheme, la actualización de uno va a implicar en el downtime del otro. Microservicios de desacoplamiento. Si no consigue trabajar en desacoplamiento, usted no necesita microservicio. Continúe con su aplicación monolítica. No existe microservicio con quien comparte un banco de datos. Si usted tiene eso, es una pesadilla. No soy yo, nuevamente. Usted tiene que hacer su servicio de compartir cada servicio tiene que tener sus datos. Ay, no consigo hacer eso. Si usted es arquitecto, entonces consiga hacer la separación. Y si voy a hacer el servicio
y consultar los servicios del servicio de banco de datos es como si usted tiene un amiguito. Mi amigo, usted tiene que trabajar siempre con al hombro, no en el banco, en el hombro. No vaya a mover nada del banco de datos del amiguito. Chaos Engineering es algo interesante, es muy bueno. Me voy a dejar como una lección de casa porque no tengo tiempo. Chaos Engineering es lo que Netflix utiliza en resiliencia. Probablemente Chaos Engineering no se aplica al escenario de ustedes o no se va a aplicar tan rápido porque Netflix dice hay caos, va a comenzar el caos porque estoy seguro de que el sistema no va a caer, por eso lo puedo testar en la práctica. Chaos Engineering, si usted conoce los puntos y usted está haciendo, puede ser irresponsable. It's all about catching. Y quería hablar sobre ese punto los últimos minutos de mi presentación. ¿Qué quiero decir aquí? Volvemos al escenario que tengo servicios, hay disponibilidad de 99%, estoy en tengo 14 minutos de downtime por día. ¿Cómo contorno este problema? La estrategia es obvia, es trabajar con una réplica. Coloco una segunda persona aquí. ¿Por qué? Comienzo a pedir con el load balancer, comienzo a asumir que por acaso ellos tienen fallas, les voy a pedir que no sucedan al mismo tiempo. La réplica sirve para eso, disminuyo estadísticamente esta posibilidad del downtime. Tenemos que comenzar a trabajar réplica. Esto es básico de resiliencia. Bueno, tengo un sistema replicado, pero ellos comienzan a accesar el mismo banco. Usted se movió y que sacó el embotellamiento del servidor para su servidor de banco. Usted coloca al lado un slave. Comienza a trabajar con estrategia de replicación de banco. Ahí usted resolvió ese problema. Bancos de datos relacionales son óptimos para grabación y pésimos para consulta. Pero lo que más hacemos son consultas. Pero la consulta tiene una performance horrible. Para compensar el problema del banco, tenemos un índice. Entonces pasamos todo lo que era de grabación del banco, lo pasamos para la consulta. Volvemos la grabación peor en ese momento. Siempre queda un trabajo mediocre. ¿Qué hacemos para contornar esto? Caching. Coloca un servidor en el medio, un regis, para trabajar con caching encima de su banco. Esto es un patrón para pensar en resiliencia. Ahora que usted tiene caching, pensamos cómo podemos avanzar en para que su aplicación sea más resiliente. Coloque un client-side caching. Esto es lo más rápido para procesar aquello que usted no hace. ¿Qué es lo que veo en las aplicaciones? Veo aplicaciones que ignoran que el browser consiga hacer caching. Usen el caching del browser. Transfiera, aunque no sea caching. Si usted desarrolla una biblioteca para consumir su API, haga que esa biblioteca considere expiración, información del hash para verificar su contenido, establezca un timestamp. Después de eso, trabaje con CDN, porque si por acaso se pasa, ¿por qué no utilizar un caching de borda? Aquí está CDN, pero podría ser un caching de borda. Puede colocar un caching enfrente de su servidor de aplicación para soportar. Resiliencia en la práctica es caching y réplica. Ese es el padrón para usted tener resiliencia. So again, usar JSON no es una buena idea. Si usted está trabajando por servicios para entregar dentro de casa, trabaje con representaciones más inteligentes. JSON es verboso para comunicar sus microservicios. Use modos binarios. Martin Beer, ingeniero de la Netflix, dice, utilice
haga serializaciones más inteligentes, principalmente en servicios de alta performance en su propia red. Si usted va a exponer externamente, ok, JSON sirve, pero no necesita. Ya se acabó mi tiempo, pero solo voy a hablar de 2 cositas más. Estos y otros contenidos están disponibles dentro del site de Eximia, que es la empresa que yo creé para ayudar a empresas como las suyas para crear aplicaciones que son resilientes. Entonces, eximia.co es el site donde doy prioridad a aspectos de business con tecnología. En eximia.tech usted va a encontrar informaciones sobre implementaciones y código. Si usted quiere ver código, eximia.tech. Si quiere hablar sobre estrategia, eximia.co. Era eso lo que quería decirles a ustedes. Mi nombre es Elemar Jr. Si quieren hablar conmigo, es Elimar JL, el Twitter. También me encuentran en Skype como Elimar, solo Elimar. Este es mi celular. Si quieren hablar conmigo, pueden mandarme WhatsApp. Con WhatsApp funciona mucho mejor que email. Soy un poco malo con emails. Realmente esa tecnología, esas cosas de tecnología no son para mí. Muchas gracias por su atención. Va a ser un placer hablar con ustedes allá afuera.